Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y estoy seguro de que no se lo van a querer perder. Vamos a desgranar los detalles de una separación que ha conmocionado a muchos, la de Burak y Neslihan. Sí, esa pareja que parecía tan sólida, que nos regaló momentos inolvidables en pantalla y que fuera de ella también irradiaba complicidad. Y aquí es donde viene lo bueno, porque el título del vídeo no miente, les vamos a contar la razón real de su separación, una razón que honestamente no van a poder creer. Así que prepárense porque vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo turco y a descubrir lo que realmente ocurrió. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que evocan pasión, drama y una química arrolladora. Los recordamos de Kara Sevda, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional y que nos tuvo al borde del asiento noche tras noche. La historia de Kemal y Nihan se convirtió en un fenómeno, y la conexión entre Burak y Neslihan trascendió la pantalla. Durante años fueron considerados una de las parejas más queridas y estables del panorama turco. Sus apariciones públicas, sus muestras de afecto en redes sociales, todo indicaba un futuro prometedor y feliz juntos. Y de repente, ¡zas! El anuncio de su separación. Al principio, como suele suceder, se manejaron versiones ambiguas, rumores y especulaciones. Que si las presiones de la fama, que si terceros en discordia, que si diferencias irreconciliables. El público se dividió entre quienes creían que era una crisis pasajera y quienes ya anticipaban el final. Pero la noticia se hizo oficial, y la conmoción fue generalizada. Sin embargo, lo que pocos sabíamos, lo que se mantuvo en un segundo plano, es la verdadera razón que los llevó a tomar caminos separados. Y créanme, no es lo que la mayoría pensaría. Durante meses, los medios de comunicación turcos y, por extensión, los fans de todo el mundo, intentaron descifrar el enigma. Se barajaron nombres, se especuló con infidelidades, con problemas económicos, incluso con presiones familiares. Pero la verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y a la vez más sencilla. Parece que la semilla de la discordia no provino de una pelea apasionada o de un descubrimiento escandaloso, sino de algo mucho más sutil y, a la vez, devastador para una relación, la pérdida de una visión compartida del futuro. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Se dice, y las fuentes cercanas a la pareja lo confirman, que Burak y Neslihan, a pesar de su amor, empezaron a distanciarse en sus aspiraciones vitales. Por un lado, Burak, un hombre ambicioso y centrado en su carrera actoral y empresarial, soñaba con un futuro lleno de proyectos, giras, quizás incluso expandir su imperio. Él quería seguir construyendo, seguir alcanzando metas profesionales. Era un hombre de acción, de presente y de un futuro muy definido en términos de logros. Por otro lado, Neslihan, aunque también talentosa y exitosa, comenzó a anhelar un ritmo de vida diferente. Se habla de que su deseo era consolidar una familia, disfrutar de los placeres sencillos, quizás dedicarse a proyectos más personales y alejados del constante escrutinio público. Ella anhelaba un futuro más tranquilo, más íntimo, centrado en el hogar y en el crecimiento personal, tal vez incluso explorando facetas de su vida que no estuvieran ligadas a su imagen pública. Esta diferencia de ritmos y de prioridades, aunque no generó grandes conflictos iniciales, empezó a crear grietas. Imaginen la situación. Uno con la mirada puesta en el próximo gran proyecto, en la expansión y el éxito, y el otro buscando un refugio, un espacio para la introspección y la construcción de un hogar sólido y sereno. Esta desconexión en la visión del futuro, que es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación a largo plazo, empezó a pesar más de lo que ellos mismos podían imaginar. No se trata de que uno estuviera mal y el otro bien, ni de que alguno quisiera algo malo. Se trata de que sus caminos, que antes convergían en ese gran amor, comenzaron a bifurcarse sutilmente, cada uno dirigiéndose hacia horizontes diferentes. Y aquí es donde entra el factor sorpresa. La gran revelación no es una infidelidad o una disputa mediática. Es algo mucho más profundo, la constatación de que a pesar de quererse profundamente, sus sueños a largo plazo ya no encajaban.
Es como si uno quisiera escalar una montaña imponente y el otro deseara disfrutar de la calma de un valle sereno. Ambos son caminos hermosos, pero no se pueden recorrer al mismo tiempo y en la misma dirección. Este distanciamiento en la visión de futuro, sumado a las presiones inherentes a ser figuras públicas tan reconocidas, empezó a generar una distancia emocional. Las conversaciones sobre el futuro, que antes eran un espacio de ilusión compartida, se volvieron un punto de fricción. Se dice que hubo intentos de llegar a un acuerdo, de encontrar un punto intermedio, pero que la brecha se fue ampliando. La dificultad de conciliar dos proyectos de vida tan distintos, uno enfocado en la proyección pública y la otra en la consolidación de un espacio íntimo, terminó por hacer insostenible la relación en su forma anterior. Por supuesto, todo esto se mantuvo bajo un velo de discreción. Burak y Neslihan, conscientes de la atención que generaban, intentaron manejar la situación con la mayor dignidad posible, evitando exponer sus diferencias al público. Y por eso, durante mucho tiempo solo circularon rumores vagos. Sin embargo, las fuentes cercanas, los que los vieron de cerca, los que escucharon sus conversaciones, confirman que esta divergencia en sus proyectos de vida fue el factor determinante. No fue un acto impulsivo, ni un arrebato de pasión. Fue una decisión meditada, nacida de la dolorosa constatación de que sus sueños individuales los llevaban por rumbos opuestos. Piensen en ello. Es una situación con la que muchos pueden identificarse, aunque no sean estrellas de cine. En la vida a veces las personas que amamos, por las que sentimos una conexión profunda, simplemente evolucionan en direcciones distintas. Sus prioridades cambian, sus sueños se transforman, y lo que antes los unía, ahora los separa. No significa que el amor haya desaparecido, sino que las circunstancias y las visiones de futuro se vuelven incompatibles. Y aquí es donde entra la parte de no te creerás. Porque esperábamos un drama, una traición, algo escandaloso. Y lo que encontramos es algo mucho más humano, mucho más realista dentro de su contexto de fama. Es la comprensión de que a veces el amor no es suficiente para mantener unidas dos vidas si los caminos que eligen para el futuro son diametralmente opuestos. Es una lección, quizás para todos nosotros, la importancia de la comunicación honesta sobre nuestros sueños y de la alineación de nuestras visiones de futuro en una relación. Es importante recalcar que esto no es un juicio hacia ninguno de ellos. Ambos son profesionales talentosos y personas que en su momento compartieron un amor genuino. La vida tiene estas vueltas y las personas, incluso las que parecen perfectas, enfrentan sus propias luchas y evoluciones. La separación de Burak y Neslihan, vista desde esta perspectiva, se convierte en un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo. En resumen, la verdadera razón detrás de la separación de Burak y Neslihan, esa que quizás no esperaban, no fue un escándalo explosivo, sino la profunda y dolorosa constatación de que sus visiones y aspiraciones para el futuro habían divergido irreconciliablemente. Mientras uno buscaba la expansión y el crecimiento profesional en un ritmo acelerado, el otro anhelaba una vida más serena y centrada en lo personal. Esta diferencia de proyectos vitales, a pesar del amor que se tenían, creó una brecha insalvable que los llevó a tomar caminos separados. Y así llegamos al final de este vídeo. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Hemos intentado desentrañar uno de los misterios que más ha intrigado a los fans del mundo de la televisión turca. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta razón? ¿Creen que es algo común en las relaciones? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Hasta la próxima.